Somos la voz de los líderes de opinión. 10 años de retos y logros. Instituto Nacional de Cancerología. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una entrevista más con Voz de Líderes. Mi nombre es Sandra Ley y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Es una de las figuras más representativas de la medicina mexicana. Hace 10 años inició su gestión como director general del Instituto Nacional de Cancerología. Nos acompaña el doctor Abelardo Meneses García. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a esta entrevista. Gracias, Andy. Siempre es un placer poder comunicarme con ustedes, con tu audiencia. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Pues, doctor, ya 10 años de estar al frente de este instituto, ya 10 años de esta lucha incansable contra el cáncer. ¿Cuál ha sido su experiencia al liderar uno de los institutos más importantes en materia oncológica del país? ¿Cómo se siente? Bueno, en primer lugar es un honor estar al frente de una institución, como bien lo mencionas, el Instituto Nacional de Cancerología. Sobre todo, el poder servir a la comunidad. Creo que lo más importante en nuestra labor es poder atender a todo aquel que requiere de nuestros apoyos, de la atención en el instituto. Y no tan solo en el instituto, sino también poder ayudar a la gente que padece esta enfermedad y que se encuentra fuera de nuestra institución. Creo que uno de los principales deberes que tenemos nosotros como médicos es ayudar a la población entera. Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, obviamente atendiendo a los pacientes que acuden a la institución, pero también afuera porque tenemos que difundir el conocimiento del cáncer. Y eso ayuda mucho para trabajar en los temas de prevención y en los temas de diagnóstico oportuno, que es lo que deseamos muchos de los que nos dedicamos a temas de oncología, a poder establecer diagnósticos oportunos para tener mayor supervivientes de cáncer. Perfecto. Doctor, a lo largo de estos 10 años usted ha trabajado, el INCAN ha trabajado en diferentes proyectos. Sería complicado resumirlos todos en una entrevista, pero ¿cuáles consideraría usted los más significativos? Bueno, nosotros tenemos 4 pilares fundamentales en el Instituto Nacional de Cancerología, lo que es la asistencia, la docencia, la investigación, la administración, la generación de recursos humanos. Cada uno de estos pilares tiene diferentes estrategias que hacen que haya programas que destaquen por su calidad y sobre todo por la aportación que dan en el manejo del paciente con cáncer. Uno de los proyectos muy importantes, por dar un ejemplo, en la asistencia, la creación de las unidades funcionales. En estos proyectos que uno se plantea cuando se diseñan planes de trabajo, uno tiene que centrar siempre que la atención sea hacia el paciente. Cuando uno adopta estos modelos, como es la unidad funcional, en donde todos los que participamos en el manejo de un tipo de cáncer, con la experiencia que se logra acumular durante muchos años, hacen que el paciente, cuando sea abordado de una manera multidisciplinaria. Tradicionalmente a un paciente se le aborda un médico y un paciente. Aquí lo que procuramos es que sea un grupo colegiado en torno al paciente dependiendo del tipo de tumor que tiene. Por ejemplo, un paciente que padece cáncer de mama, que es de los tumores más frecuentes que vemos en el país y en el instituto, pero cuando se la aborda por primera vez, lo hace el oncólogo quirúrgico, lo hace el oncólogo médico, el quimioterapeuta, lo hace el radiooncólogo, lo hace el patólogo, el radiólogo, personal de la administración, de nutrición, si fuera el caso necesario de cuidados paliativos, lo hace el investigador y los residentes, todo en torno al paciente. Entonces, cada paciente que ingresa a la institución y que va a seguir una línea de manejo, lo recibe primero de manera colegiada.
esta forma multidisciplinaria de abordar a cada paciente ayuda, en primer lugar, para que sea una decisión colegiada, en segundo lugar, para reducir tiempos y en tercer lugar, para reducir costos. Entonces, dentro de los proyectos que tenemos, implica esto, el dar una atención de calidad. Y de esa manera el paciente se ve cobijado por los especialistas expertos en su tema. Y creo que ese es uno de los valores del Instituto Nacional de Cancerología en cuanto a la atención. Si queremos dar otro ejemplo, la formación de recursos humanos. El instituto cuenta en la actualidad con 10 residencias troncales y con 26 cursos de alta especialidad de posgrado. Todas ellas tienen que ver con el manejo del paciente que padece cáncer. Porque uno pensaría que el paciente con cáncer o es para cirugía o es para el dominio del quimioterapeuta o del radiooncólogo. No. Recordemos que un paciente con cáncer además tiene comorbilidades. Muchas de estas comorbilidades pudieron haber llevado a que el paciente tuviera determinado tipo de tumor. Por ejemplo, una paciente, una mujer que se expone al humo de leña de manera constante y que llega a desarrollar cáncer de pulmón, pues no tan solo va a ser observado por el oncólogo médico. Ese paciente seguramente ya tuvo enfermedad pulmonar crónica, entonces la tiene que ver también el neumólogo, también el radiólogo y toda la serie de disciplinas alrededor del manejo de un paciente con cáncer. Cáncer de mama. Cerca del 80% de nuestros pacientes, de las pacientes del instituto, con cáncer de mama tienen obesidad, un porcentaje alto de ellas con diabetes, 30% hipertensas. Entonces, ese manejo multidisciplinario, además del cáncer, lo tenemos que abordar. Por eso los residentes que se están formando en nuestras instituciones, además de su entrenamiento oncológico, se tienen que preparar en las demás disciplinas que tienen que ver con el manejo integral del paciente. Y creo que ese es un concepto muy importante. El paciente, a lo largo de su enfermedad y de su tratamiento en el instituto, va a ser visto en promedio por 35 especialistas diferentes. O sea, es un manejo integral, pero además apoyados por químicos, por físicos, por biólogos, por el personal de enfermería. O sea, sean muchas disciplinas alrededor del manejo integral del paciente. Por eso este instituto tiene esa función principal, formar especialistas de las áreas troncales, pero además de todas las disciplinas que tienen que ver con el manejo integral del paciente. Doctor, en cuanto a cifras, ¿cómo estamos? ¿Cuánto equipo, mobiliario, insumos han adquirido a lo largo de estos 10 años? Haciendo un recuento, veíamos hace rato en una revisión que hacíamos en la gestión del 2013, había alrededor de 6.300 bienes que forman parte del padrón mobiliario. Hoy tenemos poco más de 9.100 bienes, principalmente equipo de vanguardia. Se logró equipar, además del crecimiento y la creación de esta nueva torre de hospitalización, se tuvo que equipar las áreas que tuvieron este crecimiento. Imagenología, por ejemplo, teníamos un tomógrafo, tenemos 2, tenemos un resonador, tenemos 2, teníamos una sala de PET-CT, tenemos 2, tenemos el angiógrafo de 4 ultrasonidos, crecimos a 9, equipo de cómputo igual, tenemos más de 1.000 equipos de computación. Se fueron equipando los diferentes departamentos, pero además nuestro mobiliario inventariado. Tenemos un registro de todo el equipo que tenemos imágenes fotográficas
del equipo, desde botes de basura hasta aceleradores lineales, dónde están resguardados, el costo que tiene cada uno de ellos. Entonces tenemos un sistema integral de gestión administrativa y financiera en donde tenemos capturado todos estos bienes, porque el crecimiento ha sido importante, sobre todo porque en 2014, cuando inauguramos esta nueva torre, pues de las áreas de atención que teníamos alrededor de 50,000 metros cuadrados dedicados a la atención médica, hoy tenemos poco más de 118,000 metros cuadrados en esta atención. Entonces este crecimiento, junto con el equipamiento, pues nos obliga a tener un mayor control, pero sobre todo tener este equipo en uso. Ok, una gran labor, doctor. Sí. Doctor, durante su gestión se han obtenido grandes logros, pero también se enfrentaron a grandes retos. Uno de ellos fue la pandemia por SARS-CoV-2. El INCAN tuvo que adecuar un área específica para la atención de pacientes oncológicos que desafortunadamente se infectaron. Cuéntenos, doctor, un poquito cómo fue que el INCAN enfrentó esta pandemia y al mismo tiempo brindar atención oncológica. Sí, fue un periodo con mucho reto. Uno, porque bien dice Sandy, muchos de los hospitales, de los institutos se tuvieron que reconvertir para tratar a los pacientes que se contagiaran por el coronavirus. Nosotros no podríamos tener una reconversión total porque estábamos muy preocupados con la evolución de los pacientes con cáncer, los que estaban ya bajo tratamiento, los que se acababan de diagnosticar y aquellos en los que había que actuar antes de que tuvieran síntomas. Al principio se pensó que la enfermedad podía durar unos meses. El cáncer no puede esperar, el manejo del cáncer no puede esperar, entonces asumimos la responsabilidad de que el instituto siguiera atendiendo al paciente con cáncer, pero obviamente sabíamos que la población vulnerable estaba en el paciente con cáncer, entonces teníamos que darle protección. Entonces no íbamos a referir a un paciente con cáncer a otra institución por la complejidad del manejo del paciente. Entonces tuvimos que adecuar un área exclusiva para paciente con cáncer más COVID. Pero además, algo que era muy importante, nuestro personal de salud. Al no reconvertirnos, teníamos que atender a los pacientes con el mismo personal con el que contábamos. Y poco más de 200 de nuestros trabajadores tenían factores de riesgo y edad mayor, por lo que ellos tenían que irse a confinar. De acuerdo con el reglamento, se tenían que ir a confinar y eso era restar el número de personal del instituto. Entonces teníamos que adecuar quiénes se quedaban exclusivamente para atender a los pacientes con cáncer, quiénes cáncer más COVID y quiénes a nuestros trabajadores. Porque a veces uno piensa, pues una enfermera se contagió. No, esa enfermera está responsable de 5 camas de hospitalización. En la mañana, hay otro turno en la tarde, en la noche, los fines de semana. Pero además atiende otras actividades. Entonces, cada uno de los que se contagiaban potencialmente abandonaría el manejo de un buen grupo de pacientes. Entonces teníamos que cuidarlo. Pero además, dependiendo del periodo en el que se presentó una mayor ola, cuidar también de sus familiares, porque ellos finalmente, cuando se van a descansar a su casa, pueden contagiar a otros, o los otros pueden contagiar a nuestro personal. Entonces había que establecer medidas de cuidado inclusive con los cuidadores primarios del paciente, con nuestro personal, con sus familias. Entonces era una labor de una estrategia de cómo nos cuidamos todos. Yo me cuido y por lo tanto te cuido, pero también tienes que cuidarte para cuidarme. Por eso nuestros mensajes a todos los familiares que estaban aquí en el camillón enfrente al instituto es: todos tenían que portar cubrebocas, tenían que guardar distancia, tenían que lavarse las manos al ingresar, usar alcohol gel, tener mucho cuidado cuando ingresaban a la institución
para evitar que si alguno venía contagiado no fuera a contagiar a nuestro personal de salud, a su paciente. En estas estrategias, afortunadamente, hubo una excelente respuesta de los pacientes, del personal de salud, y logramos salir adelante. Se dieron muchos contagios, afortunadamente pudimos atenderlos. Para aquellos pacientes que cursaban con la enfermedad oncológica, con el cáncer en etapas avanzadas y que eran candidatos a cuidados paliativos, establecimos protocolos especiales para ellos. La familia no podía estar en el instituto, puesto considerábamos que estaban contagiados. Entonces, para mantener contacto con ellos y no se desapegara de su familiar, porque pudiera ser que por la enfermedad tan avanzada de cáncer más el COVID, su pronóstico fuera fatal. Entonces procuramos que a través de medios electrónicos, de tablets, tuvieran contacto con su familia. Y cuando se diera el caso de que un paciente estuviera en una etapa terminal, pudiera tener un diálogo todavía en esas etapas con su familia. De esa manera tratamos de ser afables, de ser cercanos al dolor de la familia y del paciente. Y esa labor la llevaron a cabo estos departamentos del instituto de una manera muy profesional, muy educada, muy cercana, muy calurosa. Creo que eso es lo que hay que destacar, que ese trabajo en equipo de nuestro personal, de todas las áreas, de cocina, de intendencia, de lavado, de todos los que estaban encargados de la alimentación, de nuestros residentes, del personal de enfermería, todo el cuerpo médico, todas las áreas administrativas, porque también estuvieron participando de manera activa, todas las áreas, siempre en torno del paciente y siempre en torno de cuidarnos entre todos. Fue la manera en la que logramos salir adelante. Hubo pocos decesos dentro de los trabajadores, muy dolorosos, porque a todos ellos los conocíamos, a todos ellos con un gran recuerdo, con sus familias muy cercanos, pero fueron los menos. Los tenemos en la memoria, pero creo que lo que nos queda como enseñanza es que el trabajo en equipo de todo el personal del instituto hizo posible que saliéramos adelante, personal, pacientes y familiares. De hecho, hubo bajo porcentaje de mortalidad, ¿no? Aquí en el INCAN. Sí, fue muy curioso porque se registraron menor número de muertes del que habitualmente reportábamos. Y una explicación puede ser que el paciente con cáncer de por sí tiene su propio cuidado. A mí me sorprendían ver que el paciente con cáncer, pues desde antes, ya en su plática con sus médicos tratantes, con sus enfermeras, enfermeros, siempre les recomendaban usar cubrebocas, lavarse las manos. Cuando estuvieran en los periodos post-quimioterapia, tener cierto aislamiento de sus mismos familiares para evitar que los contagiaran por otro tipo de enfermedades virales o bacterianas. Entonces el paciente con cáncer de por sí ya se venía cuidando. Entonces creo que ahí está una explicación del por qué encontramos una menor mortalidad, porque ya se sabía cuidar. Y fue reforzar tanto al familiar como al paciente una mayor precaución para evitar contagiarse. Y creo que eso ayudó, pero tiene que quedar para siempre. O sea, no podemos abandonar porque haya disminuido los contagios, que hay que bajar las manos. Quiero aprovechar esta entrevista para comentar que es posible que para el periodo invernal los virus de la influenza puedan recobrar su presencia y puedan afectarnos. Entonces la recomendación es, una vez que se cuente con la vacuna para cubrir de los virus de la influenza, acudir. El instituto ha sido vanguardista, junto con la Comisión Coordinadora de los Institutos, ha trabajado muy de cerca para tener a tiempo las vacunas de COVID, vacunas para cubrir los diferentes tipos de influenza. Entonces acudir, porque el Departamento de Infectología se ha preocupado por no tan solo atender al paciente,
para ser vacunados, sino a los trabajadores y también a los familiares. Entonces creo que si nos cubrimos, nos protegemos todos, podemos disminuir el impacto que puedan tener estas enfermedades virales. Ok. Pues, doctor, por último, ya estamos próximos a cerrar esta gestión 2013-2023. A nivel profesional y personal, ¿qué sigue para el doctor Abelardo Meneses García? ¿Qué proyectos o planes tiene para después de esta gestión? La comunicación que hemos tenido al interior del instituto para con los pacientes y los familiares deja muchas enseñanzas. Este instituto, y como los institutos de salud tenemos el apellido de ser nacionales, somos institutos nacionales y por lo tanto nuestras políticas no pueden quedar encerradas en las cuatro paredes o en la ciudad. Tenemos que tener una apertura mayor. Destaco algunos programas antes de comentar lo que yo aspiro en mi siguiente periodo, una vez que concluya yo la dirección. Así como las unidades funcionales se centran en el manejo integral al paciente, así como formamos residentes en todas las disciplinas para darle cobertura integral a cualquier paciente que padece de este tipo de tumores malignos. Mencionar que el instituto colabora con otras instituciones para la preparación de mezclas oncológicas. Tenemos nosotros acá el manejo, la preparación de las mezclas oncológicas para los pacientes que padecen cáncer y que son atendidos en el Hospital General de México, del Hospital Juárez de México, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, del Instituto Nacional de Pediatría, del Hospital Infantil Federico Gómez de México, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del GEA González y los propios pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Creo que hay que destacar la labor del personal que está en la central de mezclas porque es una alta responsabilidad. Hemos aplicado cerca de 200,000 preparaciones de estas mezclas oncológicas y afortunadamente lo hemos hecho con mucha responsabilidad, con control bacteriológico, en los tiempos adecuados para su preparación y su distribución. Creo que eso es muy importante. Esa colaboración en equipo que establecemos con las instituciones dentro de la CINSAE es espectacular porque eso garantiza calidad, optimización de los recursos y como consecuencia un ahorro. Creo que esa visión proyectada desde la Comisión Coordinadora y los que estamos al frente de estas instituciones y nuestro personal operativo hace posible esto. ¿Esto a qué me lleva cuando termine? Bueno, ya me tocó ver todos estos escenarios desde el instituto. Claro. Tuve oportunidad de visitar algunas comunidades en este ejercicio y tengo la deuda con varias comunidades. ¿Y qué detecté cuando los visité? Que a veces sus necesidades no empatan con lo que tenemos en la ciudad o lo que tenemos en estos institutos. Tenemos que vincularnos más. Voy a contar una experiencia muy rápida visitando Jicotepec de Juárez, en donde se juntó habitantes de la Sierra Norte de Veracruz, de Hidalgo, de Puebla. Y dimos una serie de pláticas, poco más de 700 habitantes que se agruparon. Pudimos detectar algunos que tenían lesiones tempranas y referirlas rápidamente al instituto, pero después me reuní nada más con los que padecían cáncer y que eran atendidos en todos los demás hospitales, en el FUCAM, en pediatría, en el Seguro Social, todo aquel que tuviera cáncer y escucharlos de sus necesidades. Y después me reuní con los pacientes que únicamente se atendían en el Instituto Nacional de Cancerología y abiertamente que me explicaran cuáles eran las barreras para que ellos pudieran llegar al instituto. Y me di cuenta de cosas muy interesantes. Había pacientes, una paciente con cáncer de mama que me relató: doctor, yo estoy perfectamente
atendida en el instituto, maravilla, me siento como en su casa. Solamente una observación, doctor. ¿Cuál? Para yo llegar aquí a Jicotepec de Juárez me tardo 7-8 horas en llegar, porque tengo que atravesar el vado, si llovió, pues el vado está crecido, y me tengo que esperar. Y le pregunté, ¿dónde se queda? Pues si hay alguien que me dé casa, me quedo ahí, si no, pues en el campo. Y cuando baje el vado, pues ya me paso a Jicotepec. Y luego, pues ahí me quedo la noche y ya al día siguiente, pues salimos a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Porque la fundación, TECNIME se llama la fundación, consigue medios de transporte y salimos. Los pacientes que vamos y nos pasan a dejar al infantil, los niños, a pediatría, los que vienen al INER, los que van al FUCAM, los que vienen a cancerología. Pero a veces llegamos y en la ventanilla nos piden, por ejemplo, a mí me tocó, dice, mi IFE, en ese entonces el IFE, pues no lo llevaba. Y me dicen, regrese otro día. Dice, entonces después de todo este recorrido, entonces cuando uno escucha eso y uno los ve en qué condiciones está y todo el esfuerzo que hay de voluntarios por ayudar y que uno por un documento, por un trámite administrativo, los regrese, eso es lo que hay que trabajar. Sí, claro. Y creo que ahora, si quien quede como director, directora, me permite esta función, extramuros, y detectar estas barreras y acercarlos para ser más amigable, más pronta su atención en el instituto, creo que esa va a ser mi labor. Y hacerlo ahí, he sido invitado en Villa del Carbón para poder realizar una labor similar, con todo gusto, si sigue la invitación. También en una comunidad en Morelos, tengo esa invitación, en Michoacán y en Tlaxcala. Y si durante el siguiente año logramos tener resultados y que me permita, director o directora, quien esté al frente del Instituto Nacional de Cancerología, que yo pueda retroalimentar diciéndoles, miren, las barreras que estoy encontrando son estas. Trabajar para reducir esas barreras y poder ayudar más en la comunicación, me quedaré siguiendo esta labor. Y si no, pues será el momento de retirarme. Claro. Esperemos que empiece esta labor, doctor. Pues muchísimas gracias. Antes de finalizar esta entrevista, doctor, a nivel personal yo quiero agradecerle por estos 10 años que me ha permitido pues seguir su trayectoria, por esta confianza, por este apoyo que me ha dado y sobre todo por este cierre de gestión que me permitió acompañarlo, doctor, por esta entrevista y por pues su revista de los 10 años de retos y logros al frente del INCAN. Entonces, doctor, me encantaría que usted me la firmara, doctor. Sí, gracias, con todo gusto, Sandy. Y pues sí, efectivamente, platicando hace rato, había yo perdido el tiempo que efectivamente estabas incursionando en esta función. Sí. Y bueno, lo más importante que comentamos hace 10 años era que pudiéramos difundir a la comunidad la calidez del instituto. Claro. El valor del instituto está en su gente. A veces cuando uno escucha que descalifican a la institución duele, porque cuando uno va a las áreas uno se da cuenta de todo lo que hace todo el personal del instituto. Siempre hay excepciones, en todas nuestras organizaciones siempre hay excepciones, pero la gran mayoría, en todos los ámbitos, es un trabajo enorme el que realizan. Y cuando uno llega y uno escucha algo en contra de alguien de la institución, duele, porque uno se da cuenta todo lo que hacen para que los pacientes se sientan lo mejor posible, se traten lo mejor posible, y eso es lo que nos distingue. El Instituto Nacional de Cancerología es una gran familia y hay que cuidarla. Su gente es su valor, sus pacientes son su objetivo y las familias
que están alrededor del paciente, son nuestros aliados, son nuestros hermanos. Hay que escucharlos, porque gracias a ellos mejoramos. Las críticas de ellos sí que nos digan, doctor, me trataron así, doctor, me faltó esto, y nosotros ayudar para que eso sea posible. Y eso era lo que cuando se nos acercan y nos piden entrevistas o en tu caso con esta iniciativa de la revista Voz de Líderes, es que efectivamente sea la voz. No soy líder, pero sí una voz que puede permear en la sociedad, sobre todo para beneficio de los pacientes. Claro que sí, doctor, y siempre estaremos para el INCAN. No, y muchas gracias por la invitación, las entrevistas y todo lo que puedan hacer por el bien del instituto y sus pacientes. Gracias, Andy, y a todo este equipo de trabajo porque han sido muy profesionales y esta difusión que le hacen al Instituto Nacional de Cancerología pues ha posicionado al instituto a ser de los mejores en Latinoamérica. Y creo que eso es un orgullo para el país tener una institución como esta. Creo que todos los institutos de salud de México, los hospitales regionales, los hospitales federales, cumplimos una función verdaderamente única. Hay un compromiso de todos enorme por la salud del país y eso se tiene que destacar. Tenemos líderes en esas instituciones, tenemos autoridades siempre preocupadas porque esto salga adelante y creo que tenemos que trabajar sociedad y todos estos sectores juntos. Es la manera en la que podemos sacar adelante estos temas que tienen que ver con la salud, que es fundamental en nuestro país. Un saludo a todos los voluntarios, voluntarias, porque hay muchas alrededor del hospital que siempre están ayudando. Detectan qué paciente tiene determinadas necesidades y yo me doy cuenta todo lo que hacen para que tengan la posibilidad de estar siendo bien atendidos. Entonces, gracias a esta difusión que ustedes hacen, se acerca mucha gente a ayudar y nuestros departamentos tienen equipos de voluntarios que siempre están tratando de hacer que el paciente esté lo mejor atendido posible. Entonces, ustedes y junto con todo ese personal que está alrededor del instituto, mi agradecimiento al patronato, que ha sido pilar fundamental en el instituto en temas de difusión, de promoción, de diagnóstico oportuno, ha ayudado con equipamiento, ha ayudado con insumos, ha ayudado con la difusión, ha sido un aliado primordial. El Instituto Nacional de Cancerología ahí se ha visto privilegiado en tener miembros del patronato muy responsables, muy comprometidos con la sociedad. Y eso no quiero dejar de comentarlo. El ingeniero Francisco González y su familia, con quien he tenido una muy bonita amistad, todo el apoyo que me brindaron durante toda mi gestión, no hay manera de cómo devolverles todo ese apoyo que hemos recibido. Hoy el licenciado Alejandro Legorreta, gran amigo, al frente también ya del patronato, igual la labor que está haciendo. Pacientes que no hablan español, que tienen una otra lengua, igual él está trabajando para que también tengamos un acercamiento con ellos y que se sientan también bien escuchados y bien entendidos para poder estar en el instituto, sin que se sientan al lado porque no hablan español. Creo que esa labor que está haciendo igualmente va a marcar huella. Entonces hay tantos a quienes agradecerles, a nuestras familias, porque pues, les ha tocado las buenas y las malas. Y sin su apoyo hubieran sido periodos muy difíciles de superar. Pero, afortunadamente la fortaleza que nos une como familia, nuestro núcleo familiar y aparte la familia INCAN, nos mantiene trabajando fuerte. Y muchísimas gracias nuevamente. No, gracias a usted, por todo. Doctor. Y pues vamos a seguir ahora sí que difundiendo esta gran labor. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, querida audiencia, por acompañarnos. Recuerden que somos la voz de los líderes de opinión. 10 años de retos y logros.
Instituto Nacional de Cancerología.